Muy buena gente, ¿cómo andan? Estamos con un capítulo más de hacks, como lo que es los patrones de marca. La aplicación, como lees acá arriba, se llama Patterned AI. Entonces vamos a seleccionarla. Y lo que voy a hacer ahora es mostrarte las dos formas que tiene. Tiene la de generación, que es a través de inteligencia artificial. Vos a través de texto le pedís que transforme ese texto en una imagen y te lo transforma en un patrón de esa imagen. Entonces vos lo que haces acá es escribir, le pedís, por ejemplo, vamos a pedirle un limón, ejemplo, ¿no? Y número de imágenes, yo le voy a pedir 2 el mínimo. Vamos a generar. Esto no tiene nada que ver con el patrón de marca, ¿eh? Estamos analizando lo que es la generación de imagen mediante inteligencia artificial, que te puede generar estas hermosas imágenes. Mirá qué buenas que están. Que puedes ajustar acá el tamaño y mirá, te queda una imagen increíble y acá te armo otra más. Esto sería un patrón, es una imagen repetida respetando determinada secuencia, ¿no? Entonces si yo pongo añadir al diseño, ¿sí? Esa imagen me la va a colocar acá en el diseño. Y la voy a tener para usar en lo que quiera. Ahora, vamos a lo que habíamos dicho en un principio. Para eso tenemos que ir al ítem que dice Create. Y acá te va a dar 3 estilos de patrón. El que ocupa todo el lienzo. El que viene más en el medio y menos en los costados. Y acá tipo ladrillito, ¿viste? Lo que nos pide es que carguemos una imagen. Entonces voy a cargar una imagen. Esta función no tiene costo. Esta función es gratis, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es cargar una imagen del logo de Cuné para que lo puedas observar. Y lo que voy a hacer es agrandarlo un poco. Y ahí vemos las 3 formas que tenemos. Y ahora, acá en el zoom es en donde podemos aprovechar para hacer el patrón que queremos, ¿no? Como por ejemplo ahí. Ahí te lo corre hacia los costados y scroll hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Puedes elegir el color de fondo, de background. Y básicamente ahí tendrías el patrón. Si yo pongo añadir el diseño, me va a quedar esto, que esto sería el patrón de marca. En este caso, este tipo de herramientas se fabrican en Adobe Illustrator, ¿sí? Por un diseñador. Pero en este caso puedes ayudarte de esta forma y mediante el logo creado anteriormente lograr hacer esta imagen que te va a servir para comunicaciones o lo que sea. Entonces, obviamente va a depender de tu gusto, ¿no? O sea, si vos ves que no te gusta muy chico, lo ajustas y quedó pronto. Así que de esta forma es que nosotros vamos a crear patrones de marca fácil y rápido. Espero que te haya gustado, hacémelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo.